y hoy le doy la oportunidad de que salga en cámara. Sí. Si ustedes vieron el episodio pasado, señor, ustedes van a entender el porqué de este relajo. ¿Sí? Bueno, el Así no episodio se de puede. hace 2 semanas fue, o sea, el Sí, tiempo pasa rapidísimo, pero sí, justamente hay que hacerte tu bullying, me por encanta. fin me puso en cámara. Pero yo la quiero, Hola, señora, yo la ¿cómo quiero. estás, amigo querido? Hola, muy bien. Tranquilo, aquí, súper chévere. ¿Y tú qué tal? Ay, yo ¿Cómo estoy va súper todo? feliz porque Ah, sí. Cuéntame. es día feriado, ayer fue feriado, no sé tú qué hiciste, pero sí se le celebrará el Día de la Restauración. Así Y es. también, porque este es el episodio número 50 de la Rutina Podcast, o sea Señores. que ya la rutina Uh, casi, ahora mismo ahí en el mes de septiembre va a tener un año, un proyecto que inició de la mano de esta servidora y mi queridísimo Eliezer desde Puerto Rico y hemos recibido muchísima gente súper cool que se alea del proyecto, como eres tú, Harold, como Carla y como otras personas, Ismael, por mencionar algunos nombres. Y tú sabes que se siente como muy cool porque yo te lo he dicho anteriormente, es algo como mantener la constancia, que es muy difícil en estos tiempos, y tratar sí, de llevar un contenido divertido, educativo y que podamos como que cada uno tener nuestro punto de vista de los temas que se estén tratando, pero de una forma totalmente. diferente. Así es. Y vamos a tratar de ver si hacemos algo chulo para ese primer añito. Vamos a ver. Ya yo estoy Sí, aquí, nadie me va a sacar, así que seguimos en la rutina. ustedes se lo van a tener que aguantar. Digo, Gracias. mentira. Tú tienes tu club de fans. Yo no puedo Ah, decirle que yo estoy en la calle y la gente me dice, tú eres Yara de la rutina y yo, esa tiene que ser amigo de Harold. O esa tiene que ser amiga de Harold. Porque está ah, bien que yo a mí me conoce par de te pasó el fin de gente. semana pasado. Claro, ¿Te acuerdas que claro te que dijeron, sí. ay, esa es tu Ay, amiga, pero la de esa es tu amiga, la de la rutina. la rutina? Y eso es muy cool, eso es muy Sí, cool. eso Y es de muy verdad chévere, no. eso es muy chévere. No, tú sabes que yo estoy bromeando contigo, tú sabes que tú eres parte de este proyecto y yo me siento muy feliz de tener la oportunidad de compartir contigo un proyecto como este. Claro. Y así mismo, como tú dices, vamos a ver qué nos inventamos, vamos a hablar de eso tú y yo, vamos a traer algo chulo. Así como hemos mencionado en episodios pasados, desde la segunda temporada de La Rutina, que queremos traer especialistas para tratar temas interesantes y que de verdad a nosotros mismos nos crean dudas y nos crean como esa curiosidad. Y ya yo creo que llegó el momento y es Sí, bueno también anunciar que venimos con el programa de hoy, con una serie de programas especiales dirigidos a un público que les interese conocer de estos temas con profesionales y que pueda ser como algo un poquito salido de la zona de confort y sí, de los totalmente. temas del día a día y todo esto. Que es algo que, como tú mismo dices, lo venimos hablando hace mucho, pero ya en esta oportunidad sí ya se ha hecho realidad. Y es por eso que en el Así día de hoy que mismo. tenemos. Así mismo, exacto. Tenemos como invitada a la doctora Patricia Medina Polanco. Aparte de yo decir todas las cosas que ella es y lo que ella hace, yo me puedo dar el honor y el gusto y el placer de decir que Patricia es una gran amiga de unos años que adquirí como compañera de trabajo de un proyecto para el cual yo trabajaba y nuestra amistad se quedó durante los años. Tú sabes que las redes sociales lo permiten todo, que uno no necesariamente se tiene que ver todos los días para uno decir, sí, Patricia, o sí, Yara, yo la conozco, o sí, Harold, yo sé quién es, yo trabajé con él. O sea que yo me siento muy feliz y honrada de tener a Patricia en la rutina. Ella es médico psiquiatra, tanto que mencionábamos que teníamos que traer un psiquiatra, ¿eh? Sí, Y también ella es terapeuta terapeuta familiar. familiar, mi amor, pero espagueti, como yo, tú viste. Y es miembro activo de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, también de la Asociación de Psiquiatras Egresados de Residencias Dominicanas Sí, y también del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología. Tú sabes que los psiquiatras son los que están avalados sí. para medicar a un Medicar. paciente, dependiendo del tipo de situación que se le Que, sal- presente.
Que se la vamos a preguntar a Patricia cuando estemos hablando con ella, porque a Claro. ella le gusta mucho como Eh, automedicarse. claro, hay gente que le gusta mucho, te dice: "Ay, no, bébete esa Y pastillita para que tú sí, tranquilo ahí". Se murió una gente de que dale un chin de qué sé yo qué. Patricia va a decir si eso está bien, si eso está mal, si eso es correcto o si eso no es debido. Porque la gente, y de verdad que en la República Dominicana, tú lo sabes, Harold, que la gente dice que tú tienes esto, bébete sí, esto. bebete esto. Eso es así. Ella Somos también tan tiene peculiares. ajá, ella también tiene una maestría en terapia familiar en la UAS, en el Instituto de la Sexualidad Humana, es especialista en psiquiatría, también en la UAS y en el Hospital Psiquiátrico Padre Padre Bikini, Bikini. el famoso anteriormente mencionado Kilómetro 28, que bueno, de hecho, si tú supieras que yo estaba hablando de ese tema en estos días, ya no hay lugares donde pueda la gente ir y depositar a Vamos a su preguntarle cómo se maneja eso. vamos a preguntarle a Patricia. Patricia, vamos a ver, déjame ver si me da la oportunidad de entrarla. Bienvenida, Patricia. Hola, Oh, hola, muchas hola. gracias. ¿Sabes qué? Hola, Harold, me siento muy honrada porque me eligieron para el podcast número 50. Yo no lo sabía, Yara, qué bien. Me Ya encanta saben, eso, Usted, felicidades. doctora, Muy inaugura los bien. programas especiales con el episodio número 50. así mismo. También, eso es un honor para mí, de verdad. Muchas Sí, gracias, Yara. Y Yara ya, mencionando hace un momento que nos conocíamos de antes y el otro día yo me sentí tan feliz cuando yo le escuché, ya no lo sabe, pero yo le escuché que ella estaba en un programa de radio y yo casi me tiro del carro y ese Yara. y es Yo increíble feliz, porque muy, nosotras muy nos feliz. conocimos de la radio, trabajando en radio, pero en realidad eso son cosas que Sí. pasan, que la gente como que, a mí me pasó mucho eso en esos días. Bueno, Harold, tú sabes que estamos en el Media Tour de Mujeres en Fórmula, y mucha Ujú. gente me escuchó Exacto. y, ay, yo te escuché en la radio y eso, la gente se siente feliz cuando escucha como a su gente, como que, wow, No, porque eso es muy chulo, Claro. porque eso le hace, cuando cuando tú tienes empatía y cuando tú eres una persona que te alegra por los logros de los demás, cuando tú eres una persona así como con mucha honestidad, con mucha Claro. eso te alegra, o sea, no te causa de que se envidia o esa cosa, sino que tú dices, wow, qué orgullo, esa es mi Claro. amiga, está ahí. Así mismo, así mismo. adelante Harold, te dejo De los que, micrófonos a ti. doctora, nosotros hemos tocado muchísimo tema y hemos hablado aquí sobre un poquito lo que es la ansiedad, lo que podría ser la depresión, pero ¿qué diferencia existe entre lo que es ansiedad y depresión directamente? Bien, son dos situaciones distintas, pero muy, muy parecidas, porque es que comparten algunos neurotransmisores, entonces la sintomatología que vamos a encontrar la vamos a ver tanto en una como en la otra. La diferencia va a ser en cómo inicia, en la mayoría de síntomas que pesan y en cuando se utiliza la medicación, cómo va respondiendo el paciente. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la diferencia principal de la categoría de lo que son estas dos patologías. Depresión pertenece a los trastornos del estado del ánimo y dentro de ellos tenemos el trastorno bipolar, tenemos el trastorno por ciclotimia, el trastorno depresivo persistente, ¿verdad? Todos estos son trastornos del estado del ánimo. Y en otra categoría aparte tenemos los trastornos de ansiedad, que dentro de ellos entran el trastorno de pánico, la fobia social, la ansiedad por separación, entre otros. Entonces, bien, cuando me dicen cuál sería la diferencia, como tocan neurotransmisores muy parecidos, van a compartir sintomatología, pero cuando vemos un paciente con depresión, vamos a ver un paciente probablemente con más síntomas de tristeza, de falta de deseos de hacer las cosas que normalmente le gusta hacer. Estas dos características, una disminución del estado de ánimo y un estado de ánimo con poco deseo de hacer las cosas, son las características principales de la depresión, con otra sintomatología que vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, en la ansiedad, lo que tenemos es una persona con un miedo, una sensación de incertidumbre, de miedo, de angustia, que es persistente. Podemos tener miedo en una situación puntual. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que me vienen a atracar, pues probablemente yo voy a sentir miedo. Ok, Y ahí se van a desencadenar una serie de mecanismos que me van a ayudar a ponerme a salvo o a salir corriendo o a Eso, pelear.
Eso es en La la ansiedad. ansiedad. Exacto. Ok. En el momento, ok. Esto es un momento de estrés, ¿verdad? En un momento de miedo. Y la ansiedad nos sirve en este momento para ponernos a salvo, Alerta ahí. en alerta, para salir corriendo, para luchar. Entonces, ¿qué pasa cuando esta ansiedad está de manera continua en la persona? Pero se siente esa sintomatología, ese como acelerado, ese como que va a pelear o como que o que tiene que defenderse de algo, pero no hay ningún... Se está escuchando. No, no. No, Se fue el audio. Se se, fue el audio, se doctora. desconectó el micrófono. Doc, vamos a Ah, esperar que ella espera. pueda conectarlo. Mira qué Eh, bien, Yara. O sea, las ansiedades son ya muchos sentimientos como de temor, de miedo, de inquietudes, como estaba diciendo la y doctora. mira qué interesante que sí, ahí la escuchamos. Ahí me escucha, Sí, sí, Patricia. no se Sí, preocupe. sí. Y mira qué interesante que la ansiedad también, yo siento, según la descripción de Patricia, que también se asocia un poco al estrés, al miedo. Claro. O El sea, miedo es, y el estrés son, vamos a decir, la parte normal de la ansiedad. ok, ¿Ok? Son la ok. parte normal. Ahora, este estrés, el estar sometido a un estrés por mucho tiempo, que nos mantenga en ese estado de alerta, va a hacer que se desencadene entonces la ansiedad, que ya conocemos como ansiedad patológica. ¿Ok? Entonces, dentro de Mm, esta ansiedad sí vamos a tener la preocupación excesiva, una sensación de angustia, una sensación, por ejemplo, síntomas físicos como náuseas, vómitos, puede haber mareos, puede haber un nudo aquí en la garganta o en el estómago. ¿Ok? Estas son sintomatologías más ligadas a la ansiedad. Pero la ansiedad puede tener síntomas depresivos y la depresión puede tener síntomas ansiosos. Entonces, ok. Y, y hay diferentes tipos de ansiedades. sí, claro, claro. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, que es el que predominantemente el paciente lo que tiene es una preocupación por temas variados, Ok. generalmente de temas O de sea, como el día a día del trabajo, pero como temas, asuntos familiares, cosas así. es una sensación de preocupación constante. ¿Ok? Y Okay. luego, a partir de allí, se desencadenan las demás sintomatologías. ¿Verdad? Esto es un paciente que puede decir, yo me siento con muchos pensamientos en mi cabeza, yo me siento muy angustiado, yo siento que algo va a pasar, o sea, yo me siento que va a venir una situación catastrófica, que voy a tener un accidente, que mi familia va a tener un accidente, o que va a venir dependiendo que del COVID, pues la gente entendía que se iba a morir, que se iba a infectar, o algún familiar se iba a infectar y todo lo demás. Entonces, esta preocupación puede venir acompañada de todos los demás síntomas que ya les mencioné. Puede haber una presión en el pecho, taquicardia, sensación de que le falta el aire, pero es una situación continua, es una molestia continua. Pero también, por ejemplo, podemos hablar del trastorno de pánico, que es todas estas sensaciones, es una sensación inminente de muerte, pero que va a pasar en alrededor de 20 a 30 minutos y esto es sumamente desagradable porque el paciente siente que se va a morir, que le va a dar Eso un es mucho infarto, que se va a tiempo. volver loco. Sí, regularmente cuando llegan a una emergencia ya ha pasado la crisis, le toman la presión, le toman los signos vitales y todo está bien y solamente le aplican algún medicamento que lo pueda relajar un poquito. Pero esos minutos son totalmente Cruciales. desagradables para el paciente, desagradables, totalmente. Sí. Patricia, por ejemplo, con lo que tú estás describiendo, yo puedo entender una persona que no tiene conocimiento como un especialista, que la ansiedad entonces se puede comenzar a desencadenar con un inicio de estrés chilling y Laboral. después como que se va acumulando, porque mira, por ejemplo, y pudiera ser hasta una consulta en vivo. A mí me pasó el año pasado que a mí me dio un espasmo muscular
en la parte de aquí, como el que dicen como que, ay, dormiste en mala posición. En el cuello, sí. Exacto. Regularmente la gente lo que hace es tomarse un relajante muscular y simplemente como que dejar que pase, tomar mucho líquido y dormir sin almohada y todo normal. Muchas veces me ha pasado y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué pasa? Que a mí no se me mejoró. Cuando digo, bueno, el asunto está como agravándose porque de ser al cuello me bajo como aquí atrás. Y entonces yo voy a un ortopeda porque yo digo, espérate, porque esto es un dolor que me atraviesa y que yo no me puedo ni mover. Sí, Pero yo claro. estaba como que completamente bien y cuando voy al ortopeda digo, wow, cuidado si fue que yo hice algún movimiento en el gimnasio y yo me lesioné o algo y estoy pensando que fue que dormí mal. Pues el ortopeda cuando me envía a hacer la radiografía de la cervical, que tú sabes que la cervical tiene la forma que es así, la Ajá. columna cervical que es como curveada, o Sí. sea, tiene como la forma así. Cuando la doctora me envió a hacer los análisis, me dice, en la radiografía me dice, mira, yo te voy a indicar este medicamento para que tú controles el dolor y vamos a ver qué puede ser. Cuando yo le llevo los resultados, yo la tenía derecha. O sea, ya yo había pasado por un tratamiento y yo Sí. llegué muy mejor, como que se me había salido. Me quedaba como una sensación y ella me dijo, ¿tú sabes qué es eso? Eso es estrés. Entonces, ahí yo entendí, gracias a Dios, yo siento como que no fue de que algo grave, pero para mí en realidad sí, para otra persona a lo mejor no, pero ahí fue que yo entendí, yo dije, espérate, yo tengo que poner prioridad en eso, prioridad en esto, Por supuesto. porque ella me dijo, tú manejas mucho estrés en el trabajo, y yo le dije, no, no es normal, yo no me estreso. Y ella Creo. me dijo, pues yo quiero que tú sepas que tú tienes un desencadenante de estrés que te somatizó en tu cuerpo de esta forma. Entonces, eso pudiera ser una señal para una persona, por ejemplo, que ya maneje muchísimo más cúmulo de trabajo, de situaciones personales, de situación económica, o sea, como que se le pueda mezclar todo. Eso pudiera ser como un desencadenante a poder provocar algún tipo de crisis de ansiedad. Sí, claro, claro, porque recuerda que te decía hace un momento, les decía hace un momento que el estrés sostenido sobre la persona, vamos a decir, vamos a ponerlo como que está arriba, de manera sostenida y continua en el tiempo, lo que va a hacer es que la persona se mantenga todo el tiempo con los mecanismos listos como para pelear o salir corriendo. Bueno, tú que sabes un poquito más que yo de Fórmula 1, imagínate que tú tengas el carro todo el tiempo puesto en D, aunque tú no vayas a salir. O sea, está preparado para salir, estará quizás Claro, consumiendo más gasolina que si tú lo pones en neutro, ¿verdad? claro. Entonces, ese es el detalle, que el cuerpo está todo el tiempo sometido a esa preparación de salir corriendo o de defenderse. Y entonces se mantiene en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se prepara para eso. O sea, si te das cuenta o si has recordado, no sé si te ha pasado o en algún momento a alguien le ha pasado, que siente que lo van a atracar o que un perro los va a morder, todo el cuerpo se prepara para enviar la sangre, la mayor cantidad de sangre hacia los músculos, hacia el corazón, para que lata más rápido, para poder mantenerse a salvo. Entonces, Como para poder reaccionar. para poder reaccionar exactamente. Entonces, ¿qué pasa con los demás órganos que no son tan importantes para ponerse a salvo? Por ejemplo, ¿qué no es tan importante para ponerse a salvo? Los intestinos, la piel. Ve que la gente se pone pálida. Mira, se puso blanquito. ¿Por qué? Porque Wow. tú no necesitas la piel para ponerte a salvo. Entonces, Claro. la carga de sangre, la cantidad de sangre, y la moviliza hacia los músculos, que son los que tienen que ponerse, ¿verdad? El sistema osteoesquelético, el corazón, el sistema cardiovascular. Entonces, los otros que no tienen tanto riego sanguíneo, de manera sostenida durante mucho tiempo, van a comenzar a presentar síntomas. Y entonces ahí también tenemos lo que es la somatización. Yo digo, si el cerebro te dice de alguna manera, aquí hay ansiedad y aquí hay algo que no está bien,
y muchas veces no le hacemos caso. Y cuando no le hacemos caso, te manda un dolor de estómago, te manda, como te manda a ti con el dolor en el cuello, ¿verdad? Te manda algo para que tú sí tengas que prestarle atención. Y que no sea tarde, sobre todo, como que Sí, nivelar. ya cuando es Sí. somático, cuando hay una carga importante de síntomas somáticos, entonces quiere decir que, o me habla de que el estrés viene de mucho tiempo. Ok. ¿Ok? Y Entonces, usted dijo la ansiedad generalizada y hay otro tipo de ansiedad. Hablé del trastorno de pánico, que fue el que El mencioné de hace un momento. pánico. Ok. Está también la fobia social, ¿okay? O las fobias específicas, que son parecidas al ataque de pánico, pero frente a una situación que la persona reconoce que le tiene miedo. Por ejemplo, se le apareció una cucaracha y le tengo mucho miedo a la cucaracha. Toda esa sintomatología se va a desencadenar, ese nerviosismo, esa intranquilidad, ese deseo de salir corriendo ante una situación que en ese momento para la persona es estresante. Pero aquí estamos viendo una situación real. Eso es en el caso de las fobias específicas. Igual, En igual cuanto a las que, fobias sociales, igual que el ejemplo, bueno, usted puso un ejemplo de un perro. Yo conozco mucha gente que le tiene miedo a los perros. O sea, eso es una cosa increíble que tú no le puedas, claro, o sea, que no puede estar en un lugar donde haya perros. sí, 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 también claro, está claro. como las agorafobias también, doctora, que creo que son esas personas que tienen miedo como estar en sitios muy cerrados, que son parte también de la La misma, claustrofobia es. o es agorafobia, que tiene miedo a Claustrofobia a salir. lugares cerrados, la agorafobia a salir, pero el asunto de la agorafobia es ese miedo a salir a lugares donde la persona no pueda recibir ayuda. Por ejemplo, en un concierto, en un tapón, donde si le da el ataque de pánico, no pueda llegar a recibir la ayuda. Ese es el miedo. Entonces prefieren quedarse en la casa. Esa es la O agorafobia. sea, como que sobrepiensan entonces. Exactamente. Creen que le va a dar un ataque de pánico estando en esas circunstancias. Entonces, prefieren no salir, prefieren quedarse en la casa porque sienten que la casa es un lugar más seguro. Más Pero seguro. entrar a un ascensor, por ejemplo, en el caso de la claustrofobia es una cosa, pero entrar a un lugar donde crean que se pueden quedar, donde no pueda llegar el acceso a la ayuda en caso de que le dé un ataque de pánico, entonces prefieren no salir. La claustrofobia ya, bueno, específicamente los espacios cerrados, ascensores, por ejemplo, cuartos muy pequeños. ¿Ok? ¿Y cuál es? También hablé de la Sigue, sigue. ansiedad por separación. Esta es más frecuente en niños, que es cuando la mamá tiene que separarse del niño, lo deja en el colegio, este tipo de situaciones. ¿Y cuál es el que hay personas que le tienen miedo a estar en lugares como con mucha gente? También. Pero pudiera ser la agorafobia también, Sí. porque como te Ese. digo, un concierto puede no recibir la ayuda si la necesitara. Ok, Sí, Harold. doctora, ¿cómo yo, que no soy un profesional de la salud, podría quizás identificar a alguien que tenga ansiedad o que esté pasando por un momento de ansiedad o un indicio de una depresión? Si vemos a la persona, digamos que de manera, qué sé yo, en un trabajo o en la misma casa, a veces algunas señales pudieran pasar desapercibidas, pero básicamente y a manera general pudiéramos ver una persona deprimida cuando está triste, cuando le cuesta, por ejemplo, levantarse en horas de la mañana, cuando se aísla, no quiere salir de la habitación o siempre se mantiene con las luces apagadas, cuando esta persona, por ejemplo, está irritable, que con todo el mundo pelea, que todo le molesta, que hasta los niños, a veces las mujeres me lo han dicho, yo no quiero ni ver a los niños porque es que me molesto de que dejan algo regado. Puede haber alteraciones en el sueño, ya sea que duerma demasiado o que no pueda conciliar el sueño, y también alteraciones en la alimentación, en la que o coma demasiado o deje de comer. Entonces, con eso también va de la mano de el aumento o la pérdida de peso.
¿Okay? Ok. Personas que hablen abiertamente de que yo quiero morir, yo quiero desaparecer, yo no quiero estar vivo, o hablar francamente de suicidio. En el caso de la Sí, ansiedad, exacto, en el caso de la ansiedad, te lo comento por separado, pero tienen Sí, características similares. ok. En el caso de la ansiedad, pudiéramos ver una persona más intranquila, que no se está quieta, que como que camina mucho, pensativa podría ser, o preocupada, o que manifiesta esa preocupación. También puede haber alteraciones en el sueño y en la alimentación, como las que describí con la depresión. Esta persona no necesariamente tiene que estar triste, pero podría presentar esa tristeza o ese deseo de llorar. ¿Ok? Do- Ajá. doctora, ¿qué tanto afecta el hecho? Yo tengo una persona que muy cercana a mí que se quitó la vida Ok. algo de depresión. ¿Qué tanto afecta? O sea, yo siento ahora que cada persona que me pide ayuda, que yo la veo quizás con un proceso como de muy triste o algo, yo de una vez como que se me activa algo y yo pienso que va a cometer o algo, O que va a lo pasarle que lo sea, mismo. que va a pasarle lo mismo. Y siempre vivo como con esa alerta y preocupándome, pero yo siento también que en el fondo eso me causa a mí también quizá un problema de ansiedad y preocupación, Claro, te por- carga. porque me carga, entonces como que cargo con esa cruz, yo trato de como de, y tengo a alguien también conocido al lado que como usted mencionó hace un momento, que me dice, yo no sé para qué yo estoy aquí, yo no soy bueno en nada, Claro. y yo como que cuando me dijo esas cosas, me llegó a la mente de una vez y yo dije, yo no puedo otra vez pasar como por esa misma situación. Y yo no sé si estuvo bien de mi parte, pero yo comencé a tomar un poco de distancia porque yo sentía que estaba cargando, porque yo no puedo ser solamente yo, ese círculo de apoyo para esa persona. Yo le instruí a esa persona que necesitaba buscar ayuda, que lo recomendable era que fuera donde un profesional, porque yo puedo darle un consejo desde mi perspectiva, pero nunca va a ser tan buena como la de un profesional que sí pueda ayudarle a esa persona. Entonces, cuando ese corral de ayuda es una sola persona y no varias, si yo no estoy, ese colchón puede causar también un proceso más amplio. Yo no sé si de mi parte yo lo hice bien, pero yo me sentía demasiado agobiado por todas las situaciones que yo cargaba directamente, tanto las mías como la de él. Entonces, cargar con una situación pasada, así, Claro. entonces, es un problema. Es una carga emocional ahí que está llevando. Sí, al haber vivido esa situación en el pasado, pues te queda como esa marca traumática, por llamarlo de alguna manera, y se va a activar mucho más fácil la alerta de que alguien se puede hacer daño a tu alrededor, porque es que ya pasaste una situación parecida y el que esté al lado tuyo, familia, amigos, que te importan, ¿verdad? Las personas que te importan, pueden volver a desencadenar lo mismo que tú sentiste si vuelven y lo realiza, ¿verdad? Si alguien más vuelve y lo hace. Entonces, tu cerebro no quiere pasar por eso de nuevo. ¿Sí? No. Por eso te manda esa alerta de que, mira, aquí hay alguien que podría hacerse daño y terminar con su vida. Entonces, por eso tú lo puedes identificar más fácil. Lo que pasa es que tú no sabes cómo vas a lidiar con esa situación. O sea, ¿y ahora qué hacemos? Ya me entregaron el paquete, ¿y ahora qué hacemos? Y en ese caso, por ejemplo, que le pasa a Harold y que mucha gente pasa eso y que, de hecho, Harold a lo mejor pudo haber identificado que hay alguna situación con esa persona porque ya llegó a pasar por lo mismo, pero hay gente que ni lo sabe, que No sé. ni conoce cómo se identifica. O sea, a veces la gente también confunde la tristeza en cierto punto con la depresión y de verdad que No es lo mismo. son cosas, la tristeza es un sentimiento. Exactamente, la tristeza es un sentimiento que va a venir ocasionalmente cuando nos pasa algo, cuando tenemos una situación quizás difícil o vamos a llamarlo así, triste, ¿ok? Una Exacto, situación triste. exacto. Pero la depresión es un conjunto de síntomas en el que puede estar presente la tristeza, no necesariamente, no obligatoriamente va a estar presente, pero puede estar presente y la mayoría de las veces puede estar presente la tristeza como parte de los síntomas, no es exclusiva la tristeza. Exacto, Sí, porque porque
Pero La gente confunde mucho eso. Sí, Harold. que iba a decir que, perdón, Yara, que No, no. vemos muchas personas muy felices y contentas en las redes, en la televisión, en todo en ese ámbito del artista, Claro. y no sabemos el sinnúmero de depresiones que pasan en esa persona y las cosas. Un sinnúmero de actores, inclusive, se han quitado la vida y tú te quedas como que, wow, esas personas, por ejemplo, cuando la gente piensa en un Robbie Williams, creo que fue, Robbie que, Williams. que se quitó la vida, o sea, tú dices, wow, uno de los actores cómicos más felices que todo el mundo ve y recuerda y tú dices, queda Fue como una que, ironía, ¿verdad? sí, Esa es, Sí, sí, porque hay mucha ironía también con la muerte Ujú. sobre todo en ese ámbito. Y qué bueno que Harold lo menciona, porque de hecho lo hemos mencionado varias veces en otros episodios y hemos hablado de ese comportamiento que tienen los actores, las actrices, los artistas, de esa vida que tienen que llevar en público y en privado. Y que mucha gente cree, ya entrando más a profundidad con ese tema, que esa gente siempre están felices, o sea, y no, realmente son seres humanos y de hecho a veces, muchas veces manejan más una mezcla de todo, porque un tema va con el otro, pueden manejar estrés y pueden desencadenar ahí mismo, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, pueden tener situaciones psicológicas del pasado, de su infancia, y le puede llegar todo junto. Hay comportamientos que esa gente tiene, que esas personas tienen y no buscan ayuda y simplemente la gente no lo percibe y, Sí. no, es súper talentoso, porque una cosa no tiene que ver con la otra, pero sin embargo, cuando apagan las luces, cuando apagan los micrófonos, cuando las cámaras se apagan, son seres humanos que están pasando por situación y abiertamente también podemos decir de J Balvin, que ha hablado abiertamente de que él sufre de depresión y es un artista súper talentoso y sin embargo ha tenido sus episodios de depresión. Y qué bueno que Harold toca esa parte porque es difícil identificar una persona que esté cerca de ti, porque Sí, el tema del artista la gente no lo conoce y ni siquiera el círculo puede percibirlo. A lo claro. mejor pueda decir, no, porque es que yo lo conocí, él era así, él es tranquilo, él se transforma. O sea, puede ser que no identifique una diferencia de otra. Si una persona que trate desde mucho tiempo se puede dar cuenta. Yo te puedo decir, Patricia, honestamente, con toda la sinceridad, yo he tratado personas que yo me doy cuenta que deben de tener algún tipo de depresión. Porque como mencionabas, nosotros tenemos momentos de tristeza, nosotros tenemos momentos de situaciones que nos pasan en el día a día, pero no es lo mismo que yo sea la misma que tú ves todos los días y que un día yo te diga como amiga, ay no, Patricia, lo que pasa es que yo no me siento bien hoy, yo estoy en baja, tengo mucho cúmulo de trabajo y además mira, se me presentó esta situación con el carro, no sé dónde voy a conseguir esos cuartos, o sea, eso te puede dar Claro. un sentimiento de tristeza y tú te puedes cargar, pero hay gente que tú la saludas y que hasta saludándola tú te das cuenta que sus sentimientos no están bien, o sea, que les pasa algo y es constante, que no es una cosa del momento. sí. Entonces, ¿cómo uno puede identificar eso, Patricia? Lo que pasa es que suele ser un poco difícil, sobre todo cuando la gente no lo quiere manifestar. Hay personas, como tú dices, que son muy transparentes, que inmediatamente se pueden dar cuenta. Y hay personas, para el otro lado, entonces ahora, hay personas que son muy intuitivas y se pueden dar cuenta, ah, mira, pero fulano hoy no está bien, fulana hoy no está bien. ¿Qué será lo que tiene? Déjame hablar con él. Pero no todo el mundo es así. A veces te puede pasar por delante y hay personas que ni siquiera se dan cuenta. De hecho, no recuerdo en qué momento fue, bueno, algunos de los pacientes que yo he visto que tuvo una situación con un familiar con suicidio, me decían, no, pero es que nosotros no vimos nada, nada que nos llamara la atención. Y le decía, sí, pero es que ustedes no tienen que saber qué es lo que llama la atención. O sea, el paciente no necesariamente dice, yo me voy a suicidar. El paciente quizás lo dice de otras maneras o vemos otros comportamientos de otra manera, pero quizás nosotros como estamos entrenados en salud mental,
pues sí podemos decir, mira, Sí aquí hay puede algo, identificarlo. o sí podemos preguntar. Y la mayoría de la gente no le gusta preguntar porque no le gusta abrir ese tema. Y no hay problema con que se abra ese tema. Pregunta, no pasa nada. Claro. Y en el caso, Tú sabes, de Harold, por ejemplo, que él le preguntó de ese amigo que él se alejó, y para los oyentes que escuchan la rutina, ¿es lo correcto o cuáles pudieran ser como las palabras que se le diría a una persona que se conoce que tiene algún tipo de depresión? Porque no somos especialistas, pero sí. pudiéramos como De- buscar la forma de ayudarlo. Desde tu punto, Harold, entiendo que sí fue bueno para ti cuidarte y distanciarte, en tu caso, ¿verdad? Pero también podemos ponerlo desde la perspectiva del paciente. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona? Orientarlo a ir donde un especialista, si es con temas de idea de suicidio, pues ahí no hay duda que tiene que ser un psiquiatra, pero en casos menos graves que se puedan identificar, incluso un psicólogo puede verlos y si es necesario referir a un psiquiatra. También, no sé si fue parte de tu manejo, pero podía habérsele avisado a algún familiar, a alguien cercano, responsable, porque mientras tú sabes que esta situación va a pasar, aquí tú tienes toda la carga y tienes toda la razón, porque tú eres el único que sabe de esto, pero tú no eres responsable de esa persona, porque quizás no es tu familiar, quizás no es una persona que está ligado directamente a ti, no es tu pareja, no es un hijo, no es tu papá, no es tu mamá. Claro. Entonces, ¿verdad? Pero entonces descargamos esa parte en la persona que puede ser responsable, la mamá o el papá, un hermano, un tío, un primo, el que quiere, el que aparezca. Dime a quién yo le vamos a decir de esta situación, porque a alguien tenemos que contarle que sea quien siga contigo buscando ayuda. Porque no es bueno tampoco, no sé si le pregunto, de yo te acompaño, vamos, si Hay sería bueno, ¿no? Hay personas que lo hacen, claro que sí. Hay quienes lo hacen, algún amigo, algún compañero de trabajo. Yo he recibido personas que han venido como en esa compañía, con un amigo, con una amiga, con un compañero de trabajo, con alguien. Y lo importante es que esa persona va a recibir ayuda. Pero ahí yo lo que hago es que trato de enlazar con la familia de esta persona, porque al final de cuentas, mira, a veces ni siquiera los novios, a veces yo he tenido que recibir personas que vienen, que con lo que vienen es con una pareja, muchachos muy jóvenes, que no pueden ser responsables de algún suceso que le ocurra a Claro. su pareja. Que quien tiene que responsabilizarse son los padres de esa persona. ¿Ok? Y sabes que uniendo un poquito con con lo anterior dicho también, el clic, lo que a mí me dio el clic de cuando esa persona, hace unos años, lamentablemente cometió suicidio, fue que esa persona no tomaba Comenzó a y tomar. y yo vi una publicación de él tomando en un sitio solo, lo que nunca. Y eso fue lo que a mí me detonó que pasaba algo. Y Algunas yo le pregunté qué tenía, que si podía acompañarlo, y su respuesta es: "Yo quiero estar solo". Entiendo. Algunas personas utilizan el alcohol y quizás otras sustancias para automedicarse. Entonces, no es la medicación que se requiere, no lo va a ayudar, en realidad no lo va a ayudar, pero ese pequeño toquecito de alcohol puede calmar ciertos síntomas de ansiedad y ciertos síntomas depresivos. Entonces, las personas pueden engancharse con el alcohol, pero después de pasar el efecto de ese trago, esos tragos que se tomó, va a venir la depresión y quizás más fuerte. Y algo que yo quisiera saber de parte de ti, Patricia, porque yo lo he mencionado desde mi desconocimiento, pudiera decirlo así. A mí me gustaría saber que tú puedas identificar, porque sé que tienes años en esto y has tratado muchos pacientes, ¿qué, qué sienten las personas que tienen depresión? Porque te hago la pregunta porque mucha gente piensa que la depresión no es o sea, no es una enfermedad. Y la depresión es una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, o sea, como esas enfermedades más comunes, que lo menciono así para que la gente pueda entender. Y la gente lo ve como que no, porque eso es algo de la mente, eso no le hace nada.
Y sin Claro, embargo, es es algo del algo cerebro, ¿verdad? muy serio. Claro. Entonces, me gustaría como conocer un poquito más profundo qué sentimientos o qué pensamientos pudieran tener este tipo de Ok. personas. Mira, va a variar mucho. Yo les mencioné ahorita lo que son los criterios de que se toman en cuenta para hacer el diagnóstico de depresión, pero pueden acompañarlo muchísimos otros síntomas o muchísimas otras emociones, como por ejemplo la sensación de vacío, una sensación de que todo está oscuro, de que todo está negro, de que todo es negativo, pesimista. También pueden estas personas tener una sensación de que valen menos que los demás o que todo lo que hagan son inútiles, que todo lo que hagan les sale mal o que no pueden hacer nada bien. Una autoestima baja pudiera estar ahí presente también. Una sensación de desesperanza. Y cuando esa sensación de desesperanza viene, es muy probable que hayan síntomas de ideas de suicidio o con un contenido suicida. También pueden haber la sensación de que al alrededor todo está destruido, que todo está derrumbado. Es como una sensación, yo diría que algo así como apocalíptica, más o menos. Ok. Y el tipo de paciente que un psiquiatra puede medicar va a depender de, por ejemplo, en este caso estamos hablando de depresión y estamos hablando de ansiedad. Ajá. Entonces, yo sé que el paciente depresivo se medica, eso tú lo vas a explicar ahora. El que sufre de algún tipo de ansiedad también, Sí, cuéntanos ahí. también. Lo que pasa es que también medimos en qué proporción está. Por lo regular, ya la gente siempre dice, yo no quiero ir a un psiquiatra porque yo voy a salir medicado. Pero sucede que la gente va al psiquiatra cuando ya está muy mal. Entonces hay que medicar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, Claro. si la depresión es de moderada a severa, tenemos que colocar medicamentos. Si hay síntomas de riesgo, como pensamientos de hacerse daño, de hacerle daño a alguien más, tenemos que medicar. Si la evolución de esta sintomatología tiene mucho tiempo, o sea, si el paciente tiene mucho tiempo, más de 2 años, o quizás un año más, sintiéndose así, yo no espero que va a revertir espontáneamente. No, Yo digo a imposible. mis pacientes, es posible que en otras ocasiones te hayas sentido mal y que hayas revertido espontáneamente, pero ya después de un año, de 2 años, esperando a que revierta y no revierte, yo no pienso que va a revertir, entonces utilizo medicación. Esto que te he comentado es válido para ambos, para los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado del ánimo. También puede haber, por ejemplo, el paciente con un ataque de pánico, aunque no llegue al criterio de tiempo de 6 meses con los ataques de pánico, que es ya lo convierte en un trastorno de pánico, pero con que le pase durante una semana, estoy teniendo ataque de pánico, yo no lo puedo dejar, pues no vamos a esperar 6 meses en esa sintomatología que desespera tanto. Y Entonces, hay ahí, que medicar. y ahí es que es importante la ayuda del familiar, porque usted lo puede medicar, pero ¿y si no se la bebe la pastilla? Ese colchón de ayuda, excelente. Eso probablemente sea una de las dificultades que más encontramos en consulta, que el paciente no se la beba, que el familiar no quiera comprarle los medicamentos al paciente o que no esté de acuerdo con que tome medicamentos psiquiátricos. ¿Le ha pasado eso? O sea, que la familia no quiere que su familiar que está pasando por su paciente esté consumiendo ninguna indicación que usted prescribe. Exactamente. Pasa con bastante frecuencia, sobre todo cuando son jóvenes, adolescentes, adulto mayor, o sea, perdón, adultos jóvenes que todavía no están trabajando. En los adultos mayores ya no tanto, pero si la persona está trabajando y se siente mal, probablemente va a comprar sus medicamentos. Pero cuando dependen de los padres, por ejemplo, es probable que los padres digan no. Como adolescente, ya llegando a la edad, a la mayoría de edad, me imagino que a eso se refiere. O cuando no tienen un trabajo, cuando no tienen un empleo, entonces no tienen recursos de dónde comprarlo, necesitan que sus padres les compren sus medicamentos. Okay. Y a veces los padres dicen que no, mi hijo no se va a medicar. Patricia, y ha aumentado
sustancialmente los adolescentes y jóvenes ahora mismo en esos temas de depresión y ansiedad? Porque vemos muchos, Sí. inclusive muchos niños el otro día que hemos visto que han cometido, han atentado contra su vida por un celular, una tablet, problemas con los mismos papás, muy jóvenes, o sea, 10, 12, 13 años, y tú te quedas como que, wow, un niño así, Claro. ¿qué lleva a un niño tan pequeño a hacer eso? Porque quizá en una persona más adolescente que tiene quizás otro tipo ya de conocimiento o más o menos madurez o ya de la vida, de lo que hay, tú quizás, bueno, llegaron ciertas situaciones y eso. Pero un niño que llegue a ese punto de quizá por una tablet o un celular hacer eso, uno se queda como en shock. Sí, en esa parte como psiquiatra no tengo mucho que abundar porque no trabajo con niños, adolescentes Ok, ya grandecitos, adelante, ¿verdad? Pero desde la perspectiva de terapeuta familiar sí te puedo decir que hay cosas que investigar en esa familia, como por ejemplo cómo son los castigos, cómo son las reglas en la casa, por qué se dio, hay un evento muy cercano, reciente, mejor dicho, que pasó eso mismo, de un niño que se suicidó porque le quitaron la tablet. Y en este caso, entonces tendríamos que ver qué fue lo que pasó allí, cómo era que se le corregía a este niño, si fue de una manera muy dramática, si fue, o sea, qué fue lo que pasó. Pero ok. ese tipo de cosas que observarlas no es solamente el paciente, o sea, en este caso en particular, el paciente no es solamente el niño, en este caso es toda la familia, porque es donde está Sí. el problema, es en toda la familia. Ahí entra el núcleo cercano de la familia, con Que quien en ese viven caso, los niños, claro. sí, que en ese caso no solamente es el niño, sino la familia completa que debe Mamá, papá, a, hermanos, me Claro, imagino ¿qué pasó hacer, también. ahí? hacer ¿Qué eso. Abuelos, pasó en dado caso que viva con los abuelos. también? ¿Cómo estaban los permisos? ¿Cómo estaban las consecuencias por no cumplir algo? ¿Cómo estaban las reglas en esa casa? ¿Qué tanto cómo se dice, lo malcriaban? No era la palabra que quería Ujú. utilizar, pero qué tanto le permitían cosas que quizás no debieron de permitirle, o qué tanto hacía este niño este tipo de berrinches, de manipulaciones, y se le pasó la mano. Todo eso habría que investigarlo. Realmente yo no lo sé porque nunca traté el caso, pero todo eso son temas que hay que discutir desde la terapia de familia. Y con la, es un mito o una realidad que con la pandemia aumentaron más los casos de salud Sí, mental. sí es una realidad. Esa es la siguiente pandemia que ya estamos viviendo. Realmente los temas de salud mental han aumentado muchísimo. Comenzamos con mucha ansiedad desde que empezó la pandemia, pero esa ansiedad de manera constante, ya estamos, ahorita hablábamos de estrés de manera constante, nos provocaba la ansiedad. Ahora, la ansiedad de manera constante nos va a provocar depresión también. Mm, por eso vemos tanto influencer que están haciendo un sinnúmero de cosas por querer llamar la atención, buscar un like, pero detrás de eso, yo creo, doctora, que hay un tipo de Sí. situación de salud mental o algo. Sí, claro. Y yo me preguntaría, me atrevería a lanzar la pregunta, ¿no habrían hecho ellos este tipo de comportamientos? Me refiero a los últimos que vimos la semana pasada, como una manera de enmascarar su suicidio. Mm, no lo había visto esa idea, porque una gente que llegue a un Interesante. rascacielos de 64 pisos en una patineta eléctrica en el borde para que lo vean los usuarios y su público, no creo que no le haya pasado por la cabeza ese tipo de cosas. Claro. Igual que, yo no Debería sé de si usted entender. vio, Patricia, no sé si usted vio también de una influencer, estamos hablando de influencers no de República Dominicana, para que la gente entre un poquito en contexto, pero de una influencer que también falleció porque ella cambió su tipo de alimentación y me parece que solo comía frutas, era Harold, Sí, Frutas solamente frutas y verduras y y verduras, entonces, legumbres y cosas así. Eso era. Sí, 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 era muy extrema.
esta dieta que ella tenía. Creo que decía en alguna de las cosas que leí que tampoco bebía agua o no bebía suficiente agua, pero en realidad, si ustedes la ven, yo no investigué mucho en el tema, solamente vi los titulares que ponían en algunos periódicos, pero si ven las fotos, vemos una persona totalmente anoréxica. Sí, yo le iba a Sí. decir eso, que yo vi una persona totalmente anoréxica, que también es un trastorno, Claro, que, trastorno de la que conducta. ya de lo más seguro ya llega un momento en el que dijo, espérate, déjame yo inventar con esto o con esto o con aquello, y ya lamentablemente su desenlace fue perder la vida porque inventan demasiado. Pero los excesos a veces son muchos, pero inclusive falleció una persona por tomar mucha agua en el día. Pero es que yo creo que eso no, yo no sé, como que deberían de investigarlo bien, porque que ya decía en lo que publicaron que ya ella estaba presentando antes náuseas y Mm. vómitos y no sé qué otra cosa, y mareo y no sé qué, entonces yo como que creo que no fue del todo el agua. Claro, O hay sea, que, que esa historia o es más corta o es más larga. hay que identificar ahí. Algo le falta a esa historia. Mira, Patricia, me gustaría, me encanta porque el tiempo se va bastante rápido, aunque tú no lo creas, vamos a tener una hora hablando. Y me gustaría, por eso te pongo aquí en primer plano, para que por favor le des un consejo a todas las personas que escuchan la rutina y este video yo sé que llegará bastante lejos porque es un tema muy interesante y que la gente desconoce y que por miedo a las informaciones la gente simplemente se esconde y tira para adelante y ya, y como que, tú sabes, me Sí. gustaría que tú le aconsejes a ese público que está ahí, le des unos consejitos. ¿Tienes el micrófono en mute? Ok, Y, Otro y que, lado, dale, sí, porque hay y- unos truenos. Ajá, se vamos a oye, mutearlo, vamos a mutear. aquí. Adelante. Sí, bueno, lo más importante, señores, es que nuestra salud mental es lo primero. Y es el cerebro de cada uno de nosotros el que puede producir una enfermedad como las que hemos estado hablando el día de hoy. El que no tiene un cerebro no va a tener enfermedades mentales. Así es que cualquiera que esté caminando sobre la tierra puede tener una enfermedad mental. Así como vamos al cardiólogo porque nos puede subir la presión y tenemos que mantenerla controlada, así como vamos al diabetólogo porque nos puede subir la presión, los niveles de azúcar en sangre, así como vamos al ginecólogo porque nos puede salir un tumor o un cáncer, ¿verdad? En útero o cervical, como y nos evaluamos las mamas. Asimismo, tenemos que saber que nuestro cerebro se puede enfermar y que hay bases neurológicas importantes implicadas en que surjan todos estos síntomas. Si vamos y buscamos ayuda, podemos encontrar una solución más rápido, antes de que la persona se deteriore, antes de que la persona ya no pueda seguir funcionando y tenga que su cerebro bloquearse completamente, ¿ok? Para que entonces podamos prestarle atención. Con tiempo podemos hacer las cosas, podemos dar medicación si es necesario, podemos trabajar también con terapia si se puede, no necesariamente tiene que ser medicación, pero sí se puede sentirse mejor, sí se puede salir de una depresión, sí se puede tener ánimos para vivir, tener planes futuros, disfrutar de las cosas que hacemos. Entonces, visitar un especialista en salud mental es una recomendación que deberíamos todos de entenderla completamente, ¿verdad? sí, que las personas no deben de tener miedo de buscar ayuda, que muchas personas tienden a confundir que el buscar ayuda y hablar con alguien de especialistas en la salud mental, no es porque tú tengas un problema inmenso psiquiátrico o que seas una persona loca, no te tires de eso, sino porque realmente tú necesitas de un profesional que te ayude a encaminar esa situación que tú estás llevando. Hay muchas veces que uno necesita de esos amigos. Hay algunos amigos que son psicólogos que sirven para uno poder hablar y transmitir cosas, pero hay muchas veces que uno necesita de un profesional que te ayude. Claro, y además también yo pudiera agregarle que a veces la gente tiene miedo y más, sobre todo en estos casos, como bien Patricia mencionó. Yo creo que sería interesante también
en dado caso de que, no, yo quiero ir a un psiquiatra, porque a los psiquiatras me lo tienen como los malos de la película y no es así, porque ellos son de verdad más especialistas en esos temas de salud mental más profundos, que aparte de que están autorizados para medicar, no solamente, como dijo la doctora, no solamente te van a medicar si estás pasando por una situación, pero un psicólogo pudiera identificar si tienes algún trastorno, si tienes ya un tema más profundo y referirte a un psiquiatra. Entonces es como que soltar un poquito, mira qué irónico, ese miedo y para eso yo pudiera agregar que tengo por aquí las redes sociales de Patricia. Usted le escribe por DM en Instagram y yo estoy segura y en Facebook y yo estoy segura que Patricia les va a responder su mensajito porque hasta una pregunta te puede hacer sentir un poquito más cómodo y tú cómo sentirte identificado para tú ir y agendar una cita con un especialista, porque también yo entiendo que al igual que cuando vamos al médico a tratar cualquier otro tipo de situación que tengamos, uno tiene que conectar con el doctor, porque de nada vale que tú tengas un doctor con el cual tú no te identifiques o con el cual tú no te sientas cómodo porque te está tratando tu salud. Entonces, aquí todavía es más delicado. O sea que yo creo que, Patricia, me parece que si la gente te escribe, tú le respondes cualquier pregunta y ya si es algo más profundo, en cita lo ven, pero así creo que una persona que esté pasando por alguna situación se puede sentir un poco más cómoda. Así es, por lo regular yo respondo los mensajes las preguntas que me hacen por DM, por cualquiera de las vías, no importa. Lo importante es que tengan un acercamiento y que se les pueda ofrecer una ayuda. Entonces, ahí es este número de contacto que ponemos aquí es el número de oficina. Sí. Sí. Que es el 809-899-8838. Sí, y Tricia Medina, arroba Tricia Medina 1 en Instagram, Mente y Arte, rayita abajo RD. En Instagram también, Patricia. Sí, en Instagram los dos. Y en Facebook como Patricia Medina, para ese público que nos escucha en Spotify, también me gustaría que puedan conectar y ver el video y puedan conocer a la doctora y se sientan un poquito cómodos con ella. Si tienes algún familiar o si sientes que tienes alguna amistad que esté pasando por alguna situación y en dado caso piensas o crees o sabes que eres la única persona que está haciendo apoyo de esa persona, sería bueno que lo ayudes, pero que también se guíe de una familia cercana porque los especialistas, en este caso, para este tipo de situaciones necesitan tener el contacto directo con un familiar más cercano. Así es. Harold, querido. Señores, visiten las cuentas de la doctora, escríbanle en Mente y Arte, que estuve brechando un poquito, veo cosas muy chulas. Ya yo también comencé a seguir a la doctora porque relaciona mucho la salud mental como con el arte. Entonces, está muy chula, Patricia, de verdad que sí. Gracias. Y invitarles a todos que sigan a @TriciaMedia1 y también a @Mente y Arte _RD y contactar a cada uno de los teléfonos de la doctora y consultarle. También no olviden seguir lo que es La Rutina Pop en Instagram, @La Rutina Pop, y darnos clic en YouTube, en los comentarios. También dejarnos a ver qué les pareció este tipo de contenido. Comente. Si necesitan que hablemos un poco más y profundicemos otro tema junto a la doctora Patricia, también déjenlos ahí, que con mucho gusto, y así como ella estuvo con nosotros hoy en este episodio número 50, iniciando esta parte de capítulos De en programas celebración. especiales, sí, con nosotros. Sé que ella Así compartirá. mismo. Mira, y también invitar al público a suscribirse. Señores, no es solamente usted entrar a ver el episodio, usted se tiene que inscribir. A nosotros nos ha pasado que tenemos episodio y tenemos view, y yo digo, pero ¿y toda esa gente porque yo no la tengo suscrita en el canal? Suscríbase, no es tan difícil. Y si no se quiere suscribir, por lo menos compártalo y dígale a la gente, mira, esta gente tiene este tema, me gustó. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en todas esas plataformas digitales donde se puede escuchar el episodio también en audio.
Gracias, Patricia. De verdad que ha sido un conversatorio sumamente interesante, como debe de ser. Quiero traerte próximamente después de que agotemos el tiempo y vamos a ver para cuándo lo hacemos, para hablar de los trastornos del sueño, que yo sé que tú eres dura en eso. Oh. Y es un tema que mucha gente desconoce y es muy interesante y que se pudiera hablar bien. De la apnea del sueño, sí se llama, así se dice también. Sí, porque los trastornos del sueño son muchos, ese es uno de ellos. Ok, mira, qué bien, qué bien. En otro tema los abordaremos. Gracias, Patricia, de verdad, por el tiempo brindado, por tu conocimiento aquí a La Rutina Podcast. Muchas gracias, un honor para mí compartir con ustedes, la pasé muy bien, porque a mí me encanta hablar de esto, y agradecida enormemente de su espacio. Qué bueno, pues nada, mi amor, un abrazo, muchísimas gracias, señores, gracias por conectarnos, seguimos viendo en otro episodio más de La Rutina Podcast. Bye.